Entonces, Eric, si te gustas arrancar, con mucho gusto, por favor. Adelante, Eric. Claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Gracias y pues, es un placer y un honor compartir esta pantalla con mi querido Enrique, agradecido de la invitación, con Fernando, por supuesto, sin duda alguna, con mucho cariño, y bueno, pues contigo agradecido de que nos permitas estar en este espacio, y por supuesto al auditorio, agradecerle el tiempo que le dedica a esta charla. Yo empezaría señalando y refiriéndome a este documento que la Organización Mundial de la Salud emitió como una especie de manual de recomendaciones a los periodistas del mundo para poder cubrir toda la información relacionada con el COVID-19. Si uno revisa el manual emitido por la Organización Mundial de la Salud, se da cuenta que no es otra cosa más que recurrir o referir a los principios del periodismo aquí en China, ¿no? Es decir, es básicamente tener una fuente informativa, de preferencia buscar fuentes de origen científico, a ajustarse a la información pública oficial que generan las autoridades de los países que sean y particularmente del ámbito de la salud, evitar las fake news, combatir todos estos fenómenos que se generan permanentemente, pero que durante las épocas de crisis, como en este caso crisis sanitaria, pues generan muchísimo daño, que son las noticias falsas. También, por supuesto, que proponen a los periodistas hacer uso de la crónica, de la descripción, más allá del dato, que sí hay, por supuesto, que hay que perseguirlo, la crónica de lo que están sintiendo las familias de los pacientes que están sufriendo este tipo de virus, el COVID-19. Entonces, uno, digamos que me parece que desde ahí empezaría. Si cualquiera que hace, o todos quienes hacemos periodismo en México, en concreto, en particular en Puebla, tomáramos como base ese manual, pues no es más que otra cosa más que regresar back to the basic, ¿no? A regresar a exactamente lo que son pues, los géneros periodísticos y, por supuesto, ajustarse a todas las teorías de la comunicación que enfocan hacia la difusión de información pertinente, oportuna, veraz, objetiva, respaldada con una fuente científica, pero también declarativa, pero también de testimonio de los ciudadanos. En fin, me parece que es un buen momento para parar el balón y decir, ok, ¿qué estamos y qué debemos hacer los medios? Muy bien, digamos desde esa parte un poco teórica, pero además como marco de referencia, diría yo la pregunta, a ustedes que están estudiando comunicación, periodismo, a ustedes que son consumidores de medios y que ven noticias todo el día, todos los días, como es la aspiración de un profesor cuando parte cátedra, que sus estudiantes lean todos los medios todos los días, ¿cuál sería la conclusión? ¿Creen que los medios en Puebla, en el país, están cumpliendo con este manual sugerido por la OMC? La pregunta sería, ¿están las autoridades federales, sin duda, las estatales, cumpliendo con la obligación que tienen de difundir información sustentada, calificada, oportuna, por supuesto, pero además veraz? Hoy en México estamos en medio de una seria, muy severa discusión que está cuestionando las cifras, la autenticidad de las cifras que está presentando el gobierno mexicano, pero además la oportunidad y además la intencionalidad del mismo gobierno de soltar este tipo de información. Me parece que, bueno, médicos prestigiados, no solamente del país, que han tenido el cargo del secretario de Salud como Frank o como Narro, pero también otros científicos más y otros profesionales de la salud han cuestionado y han puesto el dedo en la llaga. Refiriéndome a los medios, yo diría, un poco respondiéndome la pregunta que hago, pienso que hay parcial cumplimiento de estas recomendaciones, parcial, porque ni todos los medios las cumplen, ni todos los medios, y mucho menos, pueden cumplirlas cuando el origen de la información, que es la información pública, la información oficial, pues está por lo menos cuestionada, si no es que viciada y además engañosamente presentada. Esa sería mi primera reflexión. Bien,
Muchas gracias, Eric. Importante tu aportación. Te agradecemos. Continuamos. No sé si esté listo por ahí Fernando Maldonado. Sí, Si acá estoy, no, Gerardo. Aquí estoy listo y estoy escuchando atento a Eric. No sé si me escuchan allá. te Sí, escuchamos muy perfectamente. lejos. Sí. Te escuchamos muy lejos, Fernando. A ver, a ver si me pueden confirmar. ¿Sí me están escuchando todos? Ahí se escucha muy bien. Ahí te Perfecto, escuchas muy bueno. bien, Ahí está pero muy el audio bien. de Enrique, por ejemplo, es muy, muy alto a comparación del tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Saludos a Enrique y también al buen Eric, a la comunidad Gracias. del Saludos, Instituto Mexicano de Periodismo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Miren, yo desde que la Organización Mundial de la Salud decretó esta circunstancia como pandemia mundial, no he terminado de asombrarme. Y de pronto, uno que se ha dedicado a reportear muchísimas fuentes de información, no dejo de arrepentirme de haber desempolvado a tiempo las asignaturas, por ejemplo, la de ciencias naturales, la de matemáticas, un poco para entender el término virus y bacteria o cepa, que forma parte del argot cotidiano que se utiliza en periodismo especializado en el ámbito científico o médico, y que son nichos de mercado periodísticos que se fueron quedando ahí digamos, en el rincón de los asuntos sin importancia, junto con el de la cultura. Y hoy nos sería de una enorme utilidad para poder entender la complejidad con la que estamos viviendo esta etapa de la vida. Una etapa de la vida para la humanidad que es tan importante como la preservación de la raza humana en la Tierra. De ese tamaño es la dimensión de la cual tenemos que generar contenidos noticiosos todos los días. Entonces sí parto de la idea de que, por ejemplo, lo que decía Eric tiene mucha razón y mucho sentido. El manual para la cobertura de una circunstancia como la que estamos viviendo es tan complejo, tan simple al mismo tiempo, que nos obliga a regresar a los orígenes del periodismo mismo, a rescatar la entrevista, la fuente de información confiable, fidedigna, para evitar la propagación de los fake news. Miren, les voy a contar un asunto que, desde luego, desde que estamos entrando al día 53 o 54 del confinamiento, estamos cerrando la 8ª semana de la cuarentena y estamos en Puebla, por lo pronto, llegando a la parte más alta de la cadena de contagios. A lo largo de estos 53 días hemos visto absolutamente de todo. Yo insisto en que parte de nuestro trabajo, del trabajo del periodista que se dedica a la cobertura de este tipo de acontecimientos, desde luego está la confirmación de los casos contagiados con el virus, con el COVID-19, pero también están los fenómenos sociales, culturales, económicos que están gravitando en torno a una circunstancia de este tamaño. Uno no podía imaginarse que a través de grupos de mercadeo en Facebook de pronto se comenzaran a ofrecer o a solicitar sacos para cadáveres, con una descripción tan detallada como la costura de las propias bolsas para guardar a los muertos, que las personas que perdieron la vida por el coronavirus, tan específicas como para poder resguardar los líquidos o los gases de personas que están contaminadas con el virus. La gente diría, se trata de un comercio rapiñero, pero no, a final de cuentas forma parte de un nicho de mercado derivado de una circunstancia particular en la humanidad. Hace 2 semanas un padre de familia me compartió un audio de una voz masculina que no se puede identificar, en donde decía que a los médicos de los hospitales públicos se les estaba pagando para matar a los pacientes de coronavirus. O sea, hay polos extremadamente opuestos. Por una parte vemos estos gestos de solidaridad y de generosidad en donde la gente está desprendiéndose un poco de lo que tiene para aliviar a quienes han sido menos favorecidos en esta parte. Y por la otra estamos viendo que hay estrategias claramente diseñadas con la finalidad de generar la incertidumbre y el miedo entre la sociedad. Entonces, en ese rango nos tenemos que mover. Nos acompaña la falta de conocimiento para poder describir los síntomas de una persona que ha sido contagiada con un virus que hasta diciembre pasado no conocíamos y no teníamos noticia.
tan desconocido que no tenemos todavía una vacuna. Hay versiones de que en Estados Unidos ya se tiene prácticamente acabado un remedio, en Alemania, en la propia China, el epicentro de este padecimiento. Pero también están los efectos colaterales. Sacamos como sociedad lo peor y lo más positivo. Entonces, hay un amplio campo de trabajo para quienes, y lo digo por los chavos que nos están viendo, la comunidad del Instituto Mexicano de Periodismo, que tienen un nicho de mercado muy interesante porque va a dejar una secuela muy honda en la humanidad. La posibilidad de poder documentar todos estos efectos que ha propiciado el coronavirus. Yo he dicho un poco con algunos amigos que se dedican a escribir, son literatos y demás, que si se sentaran a hacer una crónica de lo que sucedió en México desde que se decretó la cuarentena hasta el 1 de junio, van a tener una novela de ficción que no va a ser más que el reflejo de la realidad por la que estamos atravesando. Y se podría ofrecer como una crónica de ficción cuando en realidad lo que está sucediendo es para volvernos locos. No podíamos imaginar ver el Zócalo de la Ciudad de México, que recibe más o menos 40 millones de visitas al año, absolutamente vacío. Entonces, de ese tamaño es el reto de quienes nos dedicamos a esto y de las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. De ese tamaño es más o menos, así lo dibujaría yo. Bien, muchas gracias, Fernando, haciendo un planteamiento general de lo que es el tema del COVID y del periodismo. Estamos en una introducción. Y Enrique, si nos permites, por favor, sería tu turno. Lo mismo, ya sabes, los 5 minutos para que plantees cuál es tu perspectiva. Por favor, Enrique, adelante. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, y un saludo tanto a Fernando como a Eric, que son periodistas en todo lo que implica la palabra. Son personas a quienes yo respeto mucho y a quienes me da mucho gusto compartir este espacio. Pues más que una conferencia, pues no es más que un intercambio de ideas de frente a quienes con el tiempo se van a convertir en periodistas. Creo que es muy importante que a través de todo esto que hoy nosotros estamos enfrentando como periodistas, creo que vale mucho la pena el entender la relevancia, es la importancia, sí, pero también la responsabilidad que implica el ejercer el periodismo ante un evento de talla mundial en donde prácticamente nadie puede considerarse ajeno al mismo. Y en el caso de la comunicación, bueno, pues creo que resulta muy, muy importante y muy interesante el darle el golpe a lo que estamos viviendo, porque como ya lo decía Fernando y lo hemos platicado en diferentes emisiones, lo decía también Eric, esa parte de la falsa información, de la fake news, es normalmente, y no podemos generalizar, pero normalmente se deriva del uso y manejo o mal manejo de las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son muy importantes, tan lo son que ahora estamos comunicándonos a través de una de ellas, pero también es cierto que esa forma en la que puede uno comunicarse a través de un perfil falso, de una cuenta falsa, pues implica que haya gente sumamente irresponsable que haga la labor de malinformar y de generar preocupaciones, rumores, información que puede equivocar a las personas al momento de tomar una decisión importante que podría ser algo tan simple pero tan grave, salir o quedarte en tu casa. Entonces, sí me parece que ahí es en donde entramos los que somos profesionales de la comunicación y quienes nos están viendo ahora y que próximamente estarán en el campo como periodistas y como reporteros y como gente de la comunicación, que le den verdaderamente el golpe de la importancia que tiene el tener un micrófono, una pluma, un celular para comunicar algo a través de las redes sociales, pero de manera profesional. Esa es la gran diferencia entre ser periodista y ser un opinólogo de redes. Y creo que es cuando el comunicador entiende esa responsabilidad,
cambia de inmediato y toma y asimila una función distinta. Y aquí me gustaría aclarar, porque el periodista no es un experto en los temas, necesariamente en los temas que aborda. Porque mucha gente, y no sé, seguramente a mis compañeros el día de hoy les ha sucedido, que si ustedes hacen un comentario, alguien en redes sociales les dicen, ay, sí, entonces ahora tú ya te sientes epidemiólogo, y ya te sientes médico, ya te sientes experto. No, hay que aclarar que nosotros como periodistas estamos muy lejanos a tener los conocimientos que puede tener un infectólogo, un epidemiólogo, un intensivista de estos médicos que hoy están en la guerra en las unidades de terapia intensiva en los hospitales. Como también no somos expertos matemáticos cuando analizamos un tema, tampoco somos necesariamente expertos en economía, o cuando hablamos de deportes, el comunicador o el periodista no necesariamente tiene que haber tenido el nivel de Hugo Sánchez, de Maradona, para poder hablar y analizar el fútbol. Lo que nosotros hacemos como comunicadores es informarnos, ilustrarnos, investigar, y de acuerdo a todo eso que vamos recabando, poder dar un punto de vista. Por supuesto que siempre partiendo de la base de que no somos los expertos, pero sí que tenemos algo que debe de acompañar siempre al periodista, el sentido común. Y en ese sentido, yo creo que resulta pues muy importante para quienes van a ejercer o ya ejercen el periodismo, entender la gravedad de un tema que ha conmovido al mundo y que hoy por hoy, porque a veces sentimos que cuando sucede algo en nuestra localidad es lo más importante, esa noticia es la más importante y nos morimos por ella. Qué bueno que lo hacemos, pero ahora todo el mundo está hablando del mismo tema y un tema que nos pega de una u otra manera a todos. Es un tema que nos unió, pero que también nos tiene que hacer sumamente responsables para poder entender, dimensionar y también colaborar con la sociedad en lo que es la función informativa. Digamos que esa sería mi primera participación y creo que lo más, digamos, lo que yo sí quisiera dejar en quienes nos están viendo es que ante todo nuestra función tiene que partir de una responsabilidad y de una reflexión, sí, pero sobre todo fundada a través de lo que investigamos en el día a día, que recopilamos, y dejarle un mensaje a la gente, porque aunque no todos los reporteros, digamos, no todos quienes ejercen la comunicación pueden considerarse líderes de opinión, la realidad es que tiene que ser la meta de cualquier comunicador, digamos, generar confianza para que una opinión de nosotros termine repercutiendo para bien en las decisiones que tome una persona que forma parte de la sociedad.